Gloria a Dios. Filipenses capítulo 1, versículo 3, dice de la siguiente manera: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos ustedes, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre amado, Padre bueno, te damos gracias, Dios, por esta palabra, por este momento. Te pedimos, Rey de Gloria, que tú nos bendigas una vez más a través de tu palabra y que nos hables a cada uno de nosotros en particular. Tú eres, Dios mío, nuestra fortaleza, tú eres nuestro Padre de gloria y de ti necesitamos esta palabra. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Me llama mucho la atención que el apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia de Filipos o a los creyentes de Filipos, señala esta expresión que leímos. Y entre ellas él dice que ora por todos los hermanos para que permanezcan en la comunión del Evangelio. Cosa que no es sencilla, la verdad. Permanecer en Cristo no es cosa sencilla. ¿Cuántos han experimentado eso? No es algo fácil. Fácil es pecar. Pero seguir a Dios no es cosa fácil. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 41 al 42, señala que cuando Pedro dio su primer sermón, la gente preguntó y decía: ¿qué hacemos? Y Pedro le dijo: bautícense cada uno de vosotros. Y dice que inmediatamente que la gente se bautizó, comenzó a permanecer en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es algo en el que cada uno de nosotros debemos de permanecer: en la doctrina de Cristo, en la oración, en el partimiento del pan, la Santa Cena, pero también en la comunión unos con otros. Señalo este texto bíblico porque cuando Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, les muestra que él está interesado en que ellos permanezcan en la comunión del Evangelio, en la comunión del Señor. El día de hoy leí en las redes sociales un comentario, una reflexión. La verdad era bastante larga, pero quiero resumirla, que hacían sobre la vida de un evangelista, que no voy a señalar su nombre porque han hecho mucho escarnio de él por años. Un evangelista que Dios lo utilizó grandemente en distintos países. Muchas personas llegaron a los pies de Cristo por su predicación. Si no digo miles, posiblemente millones de personas llegaron a los pies de Cristo por la predicación de este hombre. Pero en una ocasión, o posiblemente más de una ocasión, este hombre falló y fue noticia pública su caída. Y a raíz de eso hicieron escarnio de él. Cosa que entre los cristianos se debiera procurar
más que hacer un escarnio del hombre de Dios, sería ayudarlo a que ese hombre se levantara y siguiera los caminos del Señor. Pero posteriormente, relacionado a esta misma reflexión, dice que le hacen la entrevista a otro general del evangelio, otro hombre de Dios, que hace poco partió a la presencia del Señor, Billy Graham, y le preguntaron a Billy Graham, considerando que con la caída de este otro evangelista, ahora él iba a ser más popular o más reconocido a nivel internacional, le preguntan que qué él pensaba de la caída de este hombre. Según lo que yo leí, no le puedo decir que yo investigué más allá, según lo que leí en esta mañana, le hacen esta pregunta. Y este hombre dice, lo que le pasó a él, si esto le pasó a él, también me puede pasar a mí. Oiga esto, Billy Graham, en vez de seguir dándole o echando leña al fuego sobre la caída de un hombre de Dios, dijo, si le sucedió a él, también me puede suceder a mí. Y yo dije, esto es una realidad. La caída o el error que puede tener cualquiera de nosotros en nuestro caminar con Cristo, pudiera pasarle a cualquiera. Pero a muchas veces se nos hace fácil, realmente fácil, señalar al que falla, señalar al que pecó. Y echarle más leña al fuego es más sencillo, porque el chisme está a la orden del día. Y buscar destruir la imagen de las otras personas, ese es el pan diario de este mundo. Pero en la iglesia del Señor, amados hermanos, no debiera ser así. En la iglesia del Señor debiera procurarnos que, como inicia un hermano en la fe, guardando la doctrina de los apóstoles, la comunión con los hermanos, el partimiento del pan y las oraciones, debiera preocuparnos que ellos permanezcan siempre en ellos. Nosotros debiera interesarnos que cada uno de nuestros hermanos en la fe permanezcan en estos fundamentos, porque son los que necesitan para seguir dando testimonio de Cristo Jesús. Son las que necesitan para permanecer firme en la palabra del Señor. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión nos hemos sentido tan débiles, tan mal, que quisiéramos dejar el evangelio, quisiéramos dejarlo todo, y de pronto una palabra de Dios llega a nuestra vida y cobramos ánimo? O de pronto alguien ora por nosotros y tomamos aliento. Incluso hay ocasiones que ni usted sabe que están orando por usted, y de pronto le llega la intención de llegar a la iglesia nuevamente, y cuando usted llega, Dios le habla una vez más. ¿Por qué? Porque hay gente a veces clamando por el pueblo de Dios. Si no claman por una persona en específico, claman por la iglesia Maranata, claman por todo lo que algún día pisaron el templo. Aleluya. Yo sé que en esta iglesia hay hermanos que oran por esto. Porque la alegría de uno debe ser la alegría de los otros. El dolor de uno debe convertirse en el dolor de otros. Es necesario, hermanos, que estemos conectados como un solo cuerpo. Es necesario que cada uno de nosotros, aleluya, logremos estar en comunión. ¿Cuántos dicen amén? Es por esta razón que me sorprende la oración del apóstol Pablo. Porque Pablo es un hombre similar a nosotros. Pablo fue un hombre que tuvo debilidades, que tuvo aguijones. Fue un hombre que expresó que el querer hacer el bien estaba en él, pero no era hacerlo. Había una lucha en lo espiritual y en su vida carnal. Había una lucha.
Quería servir a Dios con toda su fuerza. Quería permanecer en los caminos del Señor, pero se encontraba otra ley en sus miembros que lo arrastraban al pecado y a la muerte. Pablo sabe de eso. Y este pasaje o esta expresión me gusta, porque puedo ver a alguien que fue usado tan poderosamente por Dios y decir: esto es lo que yo he sufrido. Esto es lo que yo he vivido. Alguien que puede decir: mira, lo que tú estás pasando, también yo lo he pasado. También lo he luchado. He tenido luchas con la carne. He tenido tentaciones miles que me quieren apartar de los caminos del Señor. Pero escucho esa palabra de Dios que me dice: vuelve a mí. Esa palabra que me dice: persevera. Esa palabra que dice: búscame y me hallaré. Esa palabra que dice que aunque tus pecados fueran oscuros, tú me limpiarás, Señor. La gente se recuerda de esta palabra y toma aliento y persevera. Pero muchas veces, como siguen los pecados, siguen las tentaciones, volvemos muchas veces a reflexionar sobre nuestra vida espiritual y queremos soltar el evangelio. Queremos apartarnos. Pero yo quiero decirle, amado hermano, que si los primeros apóstoles que le creyeron a Dios, que fueron llamados al principio y se peleaban el uno con el otro, y que eran egoístas y tenían un sinnúmero de fallas, cómo su vida cambió cuando llegó el Espíritu Santo y permanecieron en la doctrina de Cristo, así también nosotros podemos perseverar. Entre los apóstoles había gente cobarde, pero un día se fortalecieron en el Señor. Y yo creo que mientras hay vida hay esperanza. Yo creo que mientras el Señor nos tenga respirando, todavía hay esperanza para fortalecernos en Dios. Y usted podrá tener la lucha que sea en su vida, la debilidad que sea en su vida, pero Dios ha prometido libertarte. Dios ha prometido limpiarte. Dios ha prometido restaurarte. Y yo creo que Dios no miente. Yo creo que los hombres mienten, pero Jehová, aleluya, su palabra permanece para siempre. Yo creo que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y yo me voy a amparar en su palabra. Hermanos, al igual que usted, yo tengo tentaciones, tengo luchas, tengo caídas y tengo que levantarme en el nombre del Señor. Tengo que pedirle perdón al Señor y tengo que decirle: Señor, restáurame, Señor, fortaléceme. Y Dios, que es rico en misericordia, me perdona, le perdona a usted. Pablo a los filipenses muestra dos cosas que yo quiero compartirle en este día, que muestran de alguien que permanece en la doctrina del Señor, que permanece en ese fundamento en el Señor. Uno es la oración. Pablo permaneció en la oración. Y Pablo perseveró en la comunión con los hermanos. Pablo señala en el verso 3 y dice: doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Pablo fue un hombre que entendió que en la oración él tenía comunión con Dios. Y la oración, amados hermanos, es algo que el enemigo quiere destruir en nuestras vidas. Porque cada uno de ustedes sabe que cuando usted ora se siente más espiritual que nunca. Se siente más cerca que Dios que nunca. Es cuando oramos, porque sentimos que nos estamos acercando a Él. Percibimos que le hallamos, que lo encontramos, que estamos ahí cercanos.
Pero el enemigo quiere entretenernos con un sinnúmero de cosas. Quiere desviar nuestra atención de la oración. Y usted sabe que este tema de hablar de la oración es algo que se predica mucho, se dice, pero es que este es el fundamento, hermano. Después de haber aceptado a Cristo, fundamento que usted permanezca en los caminos del Señor es la oración, es la palabra. Permanecer ahí orando. Pablo fue un hombre que visitó muchos lugares y aún estando distante de ellos, le escribió cartas compartiéndole la doctrina del Señor, compartiéndole el mensaje del Evangelio. Pero también fue alguien que fue un intercesor por los hermanos. Es necesario el ministerio de la intercesión. Es necesario que nosotros no solamente oremos por nuestra carnalidad, por nuestra lucha y por lo que deseamos en el Señor, sino que también coloquemos en nuestras oraciones a nuestros hermanos en la fe. Es necesario que lo coloquemos, amados hermanos. Dejemos un poco la mezquindad y agreguemos a otros hermanos en la oración. Pablo no solamente convivió con los hermanos, quiero que entienda esto, cuando estuvo con ellos y los visitaba, sino que él entendía que los hermanos también tenían flaqueza, también tenían debilidades, pero él creía en el poder de la oración. Él creía en el poder de la intercesión. Y dice la Biblia que él oraba para que la comunión en el Evangelio de los hermanos permaneciera como desde el primer día. Hay que perseverar en el Señor. Y debemos de convertirnos en esos entes de oración para que nuestros hermanos en la fe sean bendecidos. Hoy el Señor quiere llamarnos la atención sobre esto, para que oremos. Oremos por nosotros y oremos por nuestros hermanos. Hace ya mucho tiempo, cuando comenzó lo de la pandemia y estamos encerrados en la casa, nos tocó a varios hermanos compartir algunas cápsulas que estamos subiendo a las redes sociales. Y a mí me tocó compartir una sobre las armas de guerra. Cuando yo estudié esos versos, me llamó mucho la atención de que David se refería de Saúl, de alguien que lo quería ver muerto, de alguien que lo quería acabar, como una arma de guerra en las manos de Dios. De cómo él podía ver a alguien que lo consideraba como su enemigo, como su rival, lo podía ver como una arma de guerra. Y cómo veía y señalaba que se estaban perdiendo las armas de guerra. Yo quiero decirle que cada uno de ustedes es una arma de guerra en las manos de Dios. Cada uno de ustedes es un instrumento útil en las manos de Dios. Y así debemos vernos los unos a los otros. Por lo general vemos los defectos. Por lo general vemos los errores. Vemos cómo viene vestido. Vemos cómo se comporta. Y le damos más valor al presente de la persona que a lo que Dios puede hacer con ellos en un futuro. Si fuéramos capaces de ver un futuro glorioso en la vida de cada uno de nuestros hermanos, lo comenzaríamos a colocar en nuestras oraciones. Pablo veía a los hermanos de Filipo como alguien en el cual Dios comenzó a hacer una obra y que Dios mismo la iba a terminar en ellos. Por eso que Pablo dijo en el verso 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué oro por ustedes con gozo? ¿Por qué oro por ustedes con pasión?
porque sé que la obra que Dios comenzó en vosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Esta tarde, amados hermanos, es menester que reflexionemos sobre esos buenos deseos que tenemos para con nuestros consiervos, nuestros hermanos en la fe. Y por muy chiquito o por muy anciano que usted lo vea, o que vea todos los defectos que pueda haber en ellos, considérelo su hermano en Cristo Jesús. Considérelo su hermano en Cristo Jesús. Si los hermanos en lo secular, biológicamente, en la carne, no todos nos parecemos, no todos a veces aspiramos lo mismo, pero cuando en una familia hay amor, deseamos que aunque nuestro hermano sea diferente a nosotros, le vaya bien. Cuando está el odio, lo maldecimos, lo rechazamos y nos alejamos de ellos. Pero cuando hay amor, deseamos que a ese hermano fraternal le vaya bien. Cristo en sus palabras nos muestra que nosotros somos uno. Aquí podríamos contar y sacar un número de cuántos somos los que estamos aquí congregados, de cuántos son los que están viendo la predicación a través de las redes sociales. Pero ese número no nos dice que estamos unidos, no nos dice que estamos en un mismo espíritu, nos dice solamente eso, un número. Pero de hoy en adelante, amados hermanos, estando en un día como hoy de Santa Cena, que significa comunión entre los hermanos, sea menester que todo lo que hagamos sea para el beneficio de nuestros hermanos en la fe. Algunas veces nos permitimos cosas que pueden afectar a nuestros hermanos, pero estamos a tiempo, cada uno de nosotros, de presentarle nuestra vida al Señor en oración y decirle: Señor, me presento yo en lo personal. Muéstrame si en mí hay caminos de perversidad. Muéstrame si no estoy caminando bien. Y una vez que el Señor nos vaya transformando, nos vaya presentando esa área de nuestra vida que debemos de presentarle a Él, presentemos a Dios también a nuestros hermanos para que se fortalezcan en el Señor. Y si hay algún hermano en la fe que usted conoce, pero ahorita no está en los caminos del Señor, y está a su alcance buscarlo, está a su alcance predicarle, está a su alcance enviarle un texto, un mensaje de parte de Dios, hágalo. Voy a hacer algo, un invento aquí rápido. Piensa ahorita en un familiar suyo, o un hermano en la fe, alguien que no está. Vamos a hacer dos cosas. La primera, que si usted tiene celular Android y tiene data, escríbale un mensaje ahora mismo, envíele un chat, dígale: Jesús te ama. De verdad, tienen permiso de abrir su celular. Y lo segundo que vamos a hacer es levantarnos luego y orar. Y luego pasamos a la Santa Cena. Colóquese sobre sus pies, por favor. Si tiene data, hágalo ahorita. Si no tiene data, o bueno, déjelo, o envíele el chat. Cuando le llegue la data, le llegue el wifi, le llegue el mensaje a la persona. Si no tiene el teléfono del hermano en la fe, pero sabe dónde vive, procure ir a visitarlo. Y no le diga al hermano lo que el diablo piensa que él es. Declárale lo que él es en Dios. Declárele lo que él es en Dios. Es una arma de guerra.
O si está un hermano en una situación de enfermedad, algo, escríbale o visítele. Dígale, estoy contigo. Eres mi hermano. Eres mi hermana. Yo una vez leyendo la Biblia